Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa vivencial, donde compartimos con ustedes la belleza de Dios y donde estamos compartiendo con ustedes estas cartas de San Corintios, hoy iniciando la carta. Para ello nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que compartimos ayude a crecer como esos discípulos misioneros en salida, sinodales, que juntos tenemos en esa dirección, en la dirección que el Santo nos conduce, siempre de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, la carta se da en una situación nueva en Corinto. Luego de haber enviado la primera carta, la primera epístola, se produce una crisis en la comunidad, por lo cual Pablo decide visitarla. Tiene un carácter enojoso, o sea, Pablo va enojado, pero de hecho les prometió volver. Después de la carta, cuando él vuelve, le promete volver otra vez, sin embargo, no. Pero de hecho sustituyó esta anunciada visita por una carta escrita con lágrimas de efectos saludables. Esta carta, por lo tanto, cartas, porque nos va a llevar a una comprensión de las comunidades. Como podemos ir viendo, en el principio de las comunidades también hubo muchos problemas, hubo muchas situaciones adversas. ¿Por qué razón? Porque la visión en este mundo, en este mundo, ego predomina, donde el miedo es la fuerza vital, esa fuerza y se va metiendo en el mensaje del evangelio, se va metiendo en las comunidades, y esta visión lleva a confrontarse, a enfrentarse, a defenderse, a atacarse. Por eso es que entonces estar atento, sabiendo que de la dual, siempre habrá el separación, siempre de que unos más, otros menos. Con una mirada diferente desde Cristo, y siempre está recomenzando desde Él. Dice así este capítulo, la segunda epístola a los Corintios. Y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, lo somos para el consuelo de ustedes, que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Este nuestra esperanza respecto de ustedes, pues
sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando. Si colaboran también ustedes con la oración en favor nuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nombre nuestro. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que hemos conocido en el tal como debe ser, y sobre todo respecto de ustedes, con la sencillez y sinceridad que viene de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Pues no les escribimos otra cosa que lo que leen y comprenden, y espero que comprenderán plenamente, como ya nos han comprendido en parte, que somos nosotros el motivo de su orgullo, lo mismo que ustedes serán el nuestro en el día de nuestro Señor Jesús. Con este convencimiento quería yo ir primero a ustedes a fin de procurarles una segunda gracia, y pasando por ustedes ir a Macedonia y volver nuevamente de Macedonia a donde ustedes, y ser encaminado por ustedes hasta Judea. Al proponerme esto, obré con ligereza, o se inspiraban mis proyectos en la carne, de forma que se daban en mí el sí y el no, por fidelidad de Dios, que la palabra que le dirigimos no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien les predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido un sí en él, y por eso decimos por él, amén, a la gloria de Dios. Es Dios el que nos conforta juntamente con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Por mi vida, testigo me es Dios de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido por miramiento a ustedes. No es que pretendamos dominar sobre su fe, sino que contribuimos a su gozo, pues se mantienen firmes en la fe. Este capítulo inicia mostrando la situación que está viviendo esta comunidad de Corinto. Ya el saludo que vemos en Pablo es un saludo que autentifica su misión. Es decir, él no va a la comunidad o a las comunidades por mera iniciativa, por una idea grandiosa. No, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, es decir, enviado de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero no solo yo, también Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto, miren, es hermoso, porque Pablo está claro que es iglesia de Dios, no es iglesia suya, no es iglesia de Pablo, es iglesia de Dios, con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, esa iglesia de Dios es una iglesia de santos, también con todos los santos que están en Acaya, toda esa parte, todo ese territorio. Es decir, para Pablo, lo que está manifestando es que el pueblo de Dios es un pueblo santo. Lo que maravillosamente en esta primera asamblea eclesial varios cardenales marcaron
el pueblo santo de Dios, otros decían el santo pueblo de Dios. Y que el Papa está también marcando, tenemos que reconocer al pueblo santo de Dios, mirar la santidad del pueblo. No, pero se equivoca, claro que nos equivocamos todos, sin excepción. Claro que muchas veces nos apartamos de la senda del amor, pero eso no quita que somos el pueblo santo, que somos personas santas, porque nuestro ser, nuestro espíritu, viene del santo y está unido al santo, a Dios mismo. Entonces tener esta claridad. ¿Y qué desea Pablo? Dice, a ustedes gracia y paz. Gracia es la conciencia de estar llenos de Dios, y shalom, la plenitud de esos bienes divinos, de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Entonces aquí hay un himno muy bonito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo, o de toda consolación. Miren el rostro que Pablo está presentando de Dios, el rostro de Dios que Pablo manifiesta. Primero, que hemos de bendecirlo, dice, de decir bien de Dios, por uno, porque es Padre, y Padre misericordioso, ¿sí? Y Dios de toda consolación, de todo consuelo, ¿sí? Importante esto, no podemos perder de vista al Dios misericordioso y de todo consuelo, que nos ha consolado en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, estamos claros que cuando hay tribulación, cuando hay sufrimientos de algún tipo, por alguna razón, de inmediato hemos de ser conscientes que tenemos un Padre misericordioso, que es Dios de la consolación, Dios de todo consuelo, que nos consuela para consolar a los desconsolados. Las comunidades cristianas, por lo tanto, son comunidades que descubren el consuelo de Dios. Consuelo de Dios se dice Naum. Por eso Cafarnaum es el lugar del consuelo de Dios. Dios es consuelo. Por lo tanto, el rostro de Dios es el rostro de un Padre misericordioso, compasivo, sanante, que cuando mira a la humanidad, la mira desde la misericordia y el consuelo. Imagínense, a nivel humano, antropológico, un papá, una mamá que tengan corazón de padre y de madre de verdad, cuando ve a su hijo que cae, que se equivoca, ya sea en algo leve o algo grave, no lo patea, no lo echa, no lo juzga, le duele la caída de su hijo, de su hija, aunque sean las drogas, aunque sea porque fracasó en su vida relacional, le duele, y lo que quiere es ayudarle a salir de esa situación. No se molesta porque está en la situación y le abandona. Pues si nosotros siendo malos, dice el texto, cuánto más Dios hará lo que tiene que hacer. Y cuando dice nosotros siendo malos, significa si nosotros que hacemos cosas malas, porque en realidad tampoco nosotros somos malos. Somos hijos e hijas de Dios, santos y santas, elegidos y consagrados desde antes de la creación del mundo, pero que nos equivocamos, erramos, y en ese errar hacemos cuestiones, vivimos situaciones malas, de dolor, de maldad. Entonces miren, dice, pues así como abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo,
igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Cuando Pablo habla de los sufrimientos de Cristo, está hablando de las situaciones duras de la vida, del odio que recibe, de los peligros que hubo en el viaje, de la vez que el barco se le hunde o se le hundió, de la enfermedad. Son esos peligros de la vida que traen desconsuelo, que casi naturalmente nos traen desconsuelo. La persona recibe una noticia de una enfermedad y se desconsuela. Entonces dice, estos desconsuelos, estos sufrimientos son sufrimientos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Si estamos sufriendo nosotros, son sufrimientos de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces dice él, pero cuando abundan estos sufrimientos, abunda nuestra consolación gracias a Cristo. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Es decir, las tribulaciones es para que experimentemos, dice, lo que ustedes experimentan. Y también experimentemos que en medio de las situaciones no nos ahogamos en el vaso de agua, sino que Dios está auxiliándonos siempre. Dios es el que siempre está auxiliándonos, consolándonos. Dice, si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Pero también, si somos consolados, lo somos para el consuelo de ustedes, que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros portamos. Es decir, mire, la claridad de esta carta, que no pretende en ningún momento pretender o fijar unas comunidades cristianas o unos grupos que por el hecho de seguir a Cristo Jesús, de amar al Padre y dejarse guiar por el Espíritu Santo, no van a tener problemas. Mucha gente ingenuamente piensa que por ir a la iglesia, a la comunidad, que por participar en grupos, que por hacer donativos, por hacer una pastoral, no le puede pasar nada. Y el día que la mamá, el papá o un familiar le da cáncer, o le da una enfermedad, o le dio COVID-19, o le pasó un accidente, ya dejan la fe. Porque tanto que yo le di a Dios, y mire cómo me paga. Tanto que yo di a la iglesia, y mire lo que me pasa. Pero es que a todo mundo, crea o no crea, desde el más creyente en el Señor, que es capaz de echar una montaña al mar, hasta el menos creyente que reniega de Dios mismo y todo lo celeste, ambos sufren. Ambos tienen enfermedad, problemas. Es decir, tenemos que entender que el hecho de estar en una comunidad no significa que no habrá problemas, que no habrá situaciones adversas. Sobre todo viene la lluvia, los torrentes y el viento. ¿Qué es lo que define cada situación? ¿En dónde he construido la casa? ¿Sobre la roca, sobre Cristo, o sobre la arena? Sobre un Cristo dividido, por ideas divididas, rotas. Entonces, por eso Pablo dice, mire, es que si sufrimos es para ayudarles a ustedes, y si somos consolados es para ayudarles a ustedes, para que ustedes también se den cuenta que el sufrimiento que ustedes viven también lo hemos sufrido nosotros, ¿sí? Es firme nuestra esperanza respecto de ustedes, pues sabemos que como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en la consolación. Es decir, así como ustedes comprenden sus propios sufrimientos, también deben comprender nuestros sufrimientos y también la propia consolación. Es decir, la consolación que viene de Dios. En otras palabras, es la consolación que no viene y se va, que siempre está, la que nos hace ver de manera nueva los problemas, hasta el punto que un creyente abandonado a Dios, abierto a su reinado, empieza ya no a haber problemas, sino a haber oportunidades para crecer.
Y cualquier dolor, cualquier situación adversa, la ve como una escuela de aprendizaje. Todo es para aprender y crecer. Todo es para abrirnos al consuelo de Dios. Pues no queremos, dice, que lo ignoren. Hermanos, la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestra fuerza. Es más, ya yo pensaba que no iba a tener vida, que iba a morir. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de la muerte, dice Pablo, la sentencia de la muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Esto es lo que el Papa Francisco habla de la autorreferencialidad. No hacemos las cosas por autorreferencialidad, es que yo soy el que hago, no. La confianza está en Dios. Pero dice Pablo, yo estuve a punto de morir, no tenía ya fuerza, me deprimí, no podía seguir, ya pensaba que me iba a matar. Después me di cuenta que esto era para que no confiara en mí mismo, sino en la gracia de Dios. El Papa cuando escribió hace un poco, escribió diciendo, creo que fue Fratelli Tutti, o en Gaudete Exsultate, decía que esta pandemia nos ha hecho ver lo frágiles que somos los seres humanos. La fragilidad. Un mundo que estaba crecido, que creía que tenía tecnología de punta, un mundo arrogante, vino un pequeño bichito microscópico, un virus, y nos quitó la arrogancia. ¿Sí? Entonces todo esto también hay que leerlo, hay que saber leer los signos de los tiempos. Esta pandemia en este tiempo también nos está hablando de que nosotros no somos los que llevamos las cosas, que la tribulación sufrida, a veces haber visto la muerte encima, sin esperanza de conservar la vida, todo esto ha venido para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Miren, esta pandemia, esta situación real en nuestras comunidades también es parte para vivir la fe. Miren, la fe, lastimosamente, muchas veces la vemos así, porque así aprendimos, es como un apéndice de la vida. Por lo tanto, yo puedo tener fe o no y la vida sigue igual. Pues no. La fe tiene que ver con la vida misma. Con la vida misma. Porque si mi fe es en el Dios que decíamos al principio, misericordioso, de consuelo, si yo creo en ese Dios, amor, ternura, esa fe se vuelve en mi vida. También yo me vuelvo amor, misericordia, consuelo y ternura. Si la fe es algo intelectual, si la fe es algo apéndice de la vida, entonces claro, yo voy a hablar de un Dios misericordioso, pero a la hora de vivir no seré misericordioso. Hablaré de un Dios de paz, pero a la hora de vivir no soy de paz. Hablaré de un Dios comunión, pero no seré comunión. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo que la fe tiene que ver realmente con la vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos lo que creemos. Siempre. Siempre lo que se da en nuestra vida es lo que creemos. Por eso Jesús lo reafirma, que se haga como has creído. Entonces, la importancia de la fe en la vida como, pues, vida misma. Vida misma. Dice, Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando si colaboran también ustedes con la oración en favor nuestro, para que con la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué oración? ¿De qué habla Pablo? De que digamos a Dios, quítale a Pablo los problemas que tiene. O Dios,
que Pablo se abra a tu gracia, a tu don, a tu misericordia, a tu compasión, para que pueda enfrentar la situación desde ti. ¿Ven la diferencia? Entonces Pablo dice, oren todos, porque entre más oran, más yo seré consciente. Miren que esto hace algún tiempo en Nueva York hicieron una prueba de meditación y oración, y esa prueba era tomaron un grupo grande, no sé si eran 1000 personas, no recuerdo la cantidad, y los pusieron a desear paz. Dice, en su corazón, en su mente deseen paz, respiren el aire y sientan paz y deseen paz. Y dice que hicieron ese estudio y en Nueva York descendió la criminalidad solo a un nivel que solo desciende cuando hay nevadas increíbles, que la gente no puede salir de sus casas. Cuando la gente dejó de meditar y orar, al tiempito otra vez comenzó a subir el índice. Es decir, la oración común hizo cambiar la situación de vida. Por eso la importancia de la oración. Pero no es la oración que yo le pido a Dios y le pido, no, es una oración donde yo mismo vivo y experimento lo que estoy pidiendo, o lo que estoy deseando, mejor dicho. Yo deseo que esta iglesia viva la paz, que esta comunidad viva la paz. Entonces oro deseando y sintiendo la paz de Dios y deseando esa misma paz para los demás. Es decir, lo que yo oro es un deseo, un sentimiento desde el corazón, que si lo hago desde el corazón, es decir, de verdad, eso influirá en el otro, no como manejo de una voluntad ególatra de mí hacia el otro. Yo quiero, Señor, que cambies a mi esposo, cambies a mi esposa, pero que lo cambies a mi manera, según mis parámetros, según el cuadro donde lo quiero tener. No, que este hermano, que esta hermana se abra a ti y siga tu camino, el camino del amor, ¿sí? Por eso la importancia de orar, pero orar siempre sintiendo. Una vez también les dije a ustedes que en cierta ocasión estaba unos monjes orando, y cuando oraban decían un mantra o una ejaculatoria. Una ejaculatoria, por ejemplo, muchas conocemos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Eso es una ejaculatoria. O como decía San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Entonces cuando le preguntan al principal, al abad de los monjes, le preguntan qué es lo que decía en la oración, que no se le entendía. Él dijo, es que la oración no era eso. Eso es lo que sostiene la oración, sostiene la mente en silencio. La oración es el sentimiento, la oración es el sentir. Cuando voy a orar, no voy a pedir cosas. Ya Jesús lo dice, Dios sabe todo lo que necesitan ustedes, antes que ustedes lo sepan incluso, y sabe más de lo que necesitan, porque a veces uno piensa que necesita algo y no es una necesidad, es una creación de necesidad. Por eso la oración es un sentir. Entonces es que yo deseo que la parroquia, la comunidad sea más amiga, tenga más unidad. Entonces voy a orar por esto, voy a cerrar mis ojos, voy a hacer silencio y voy a sentir la unidad en mí, la unidad con Dios, mi unidad con los demás, ser uno como un cuerpo. Entonces voy a desear esa unidad para todos y para todas. Eso es oración. Esa es la oración contemplativa, la del interior. ¿Ve? Por eso dice Santiago, piden y piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Ve? Es eso. Porque el pedir no es un acto de carencia. Te pido porque no lo tengo. No, es Señor, me abro porque lo tengo, porque tú me lo das. Y me hago consciente de que tú me lo das, entonces lo deseo para los demás. La oración en realidad siempre es un deseo para los demás, de que en ellos se viva esa gracia, esa misericordia, esa compasión de Dios. Entonces miren, ahora
luego de la introducción, Pablo va a decir el motivo de nuestro orgullo, o sea, ¿por qué cambió Pablo el plan de su viaje? Él le había dicho, yo voy a ir en la primera carta, yo voy a ir, luego cambia el plan, ¿no? ¿Por qué? Dice, el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto a ustedes con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque la comunidad solía decir que Pablo era autoritario, que Pablo estaba imponiéndose en las comunidades. Entonces, claro, Pablo era un líder, y un líder tiene la tentación de ser autoritario. Es más, a veces sin darse cuenta uno puede caer en el autoritarismo. ¿Qué pasa? Pablo diciendo, pero es que yo he hecho con sinceridad y sencillez, con esa que viene de Dios, y no con la sabiduría carnal. Es decir, si yo les he dicho que hagan esto o que cambien lo otro, no es por sabiduría humana, sino con la que viene de Dios, con la gracia de Dios. Pues no les escribimos otra cosa que lo que leen y comprenden. Es decir, no les escribimos lo que ustedes interpreten, lo que han interpretado en la otra carta. Porque en la otra carta Pablo fue bien clarito en lo que decía, ¿no? Y habló de los idolotitas, y habló de la carne sacrificada, y habló de muchas cosas. Dice, yo lo que estoy diciendo no es una imposición, no es una sabiduría humana. Estoy hablando desde la sabiduría de Dios, que es compasión y misericordia, ternura y amor. Es más, dice, lo que les escribo, compréndanlo así como lo digo. Y espero comprenderán plenamente como ya nos han comprendido en parte, que somos nosotros el motivo de su orgullo. No está hablando de ese orgullo humano, sino que somos en parte el motivo de que ustedes se sientan felices, contentos de que le escribimos, de que somos pastores de ustedes. Lo mismo que ustedes serán el nuestro en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está hablando del orgullo, es de la alegría de estar orgulloso de esa persona, de estar orgulloso de la comunidad. No hablamos del orgullo mundano, del ego, sino la alegría de que las personas están prosperando, están mejorando, están haciendo las cosas de manera nueva. Es firme esto, lo que dice Pablo, que él cree que la comunidad puede crecer. Dice, con este convencimiento quería yo ir primero a ustedes. O sea, con ese convencimiento de que están creciendo, de que están asumiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, a fin de procurarles una gracia segunda, una segunda gracia. ¿Cuál es esa segunda gracia? La comunión. El encontrarnos siempre será una gracia. Esa segunda gracia es la segunda visita a Corinto. Cada visita, cada encuentro es gracia, porque es encuentro con Cristo, el otro es otro Cristo. Es más, dice, y pasando por ustedes, ir a Macedonia, donde ustedes, y ser encaminado por ustedes hacia Judea. Es decir, hacer unos viajes que son viajes de gracia. Al proponerme esto, obré con ligereza, o se inspiraba mis proyectos en la carne, de forma de que se daban en mí el sí y el no. Parece que también algunos lo juzgaban porque él había dicho que iba a ir y no fue. Él quedó de ir una segunda vez y no fue. Entonces lo juzgan y dicen que bueno, que había fallado a su palabra. Entonces dice, lo que pasa es que ustedes están diciendo que yo soy sí y no. Dice, ¿acaso yo soy sí y no? Por fidelidad a Dios, que la palabra
que les dirigimos no es un sí y no. No es un sí y no. Porque está diciendo, ¿qué pasaba con la gente? Que la gente podía pensar que si Pablo había fallado en visitarlos, también la palabra que les daba era una palabra fallida, una palabra de mentira. Y que por lo tanto el mensaje que Pablo decía, que todavía no estaba escrito, recuerden, entonces esa palabra que era oral podía ser una mentira. Entonces dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien les predicamos, Silvano, Timoteo y yo, no fue un sí y un no. Es decir, yo no fui, es cierto, pero la predicación que le di no fue sí y no. ¿Ve? Es más, en él no hubo más que sí. Y esto parece como un juego lingüístico, pero si nos vamos a la profundidad del sentido, esto es maravilloso, porque lo que está diciendo es que en Jesús hubo un sí. Lo que en Jesús se dio fue el sí del Padre, que es el sí del amor a la humanidad. No es que un Dios ama a la humanidad hoy y en la tarde está molesto con la humanidad. No es que un Dios quiere salvar a la humanidad ahorita y en la tarde quiere mandarlo al infierno. Eso es sí y no. Dice no, en Jesús hubo un solo sí. Y miren por qué digo esto. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Miren qué maravillosa. ¿Cuáles son todas las promesas de Dios? Salvación, vida abundante, el shalom, plenitud, alegría, paz. Todas las promesas que el shalom encierran han sido un sí en Jesucristo. Un sí. Y por eso, dice, decimos por él amén. Es decir, nuestro amén es un amén que debe denotar total convicción en lo que él dice, porque es lo que él hace. Dios nos dice una cosa porque es lo que hace. Dios nos dice perdonar 70 veces 7 porque eso es lo que él hace. Dios nos manda a amar en Cristo a los enemigos porque eso es lo que él hace. Es decir, no puede suceder que Dios sea un sí y un no. Por ejemplo, que Dios mande a las comunidades hoy a amarnos los unos a los otros como él nos ama. Que Dios mande en Jesús a amar a los enemigos. Que Dios mande en Jesús a perdonar 70 veces 7, es decir, n veces, infinita. Y sin embargo, él ni perdone 70 veces 7, ni ame a todo el mundo por igual, ni esté totalmente compasivo. Es que es una cosa terrible esa forma de pensar. Estamos enseñando en gran medida que Dios es un no y sí. No, en Jesús todas las promesas han llegado al sí, hasta el punto que por eso decimos por él amén. Así sea, a la gloria de Dios, a la manifestación de Dios. Decimos amén porque no hay una duda, no hay un ápice de duda en lo que nosotros creemos en él y en lo que él promete. Por eso cada oración la cerramos con amén. Estamos convencidos. Por ejemplo, cuando hacemos la Eucaristía, y en la Eucaristía oramos por todos los difuntos, por todos los hombres y mujeres que han muerto en toda la humanidad, y decimos amén al final. Es que creemos que esa oración que hacemos como cuerpo de Cristo y con Cristo se ha realizado. La salvación de la humanidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que muchas veces las comunidades cristianas no creen en el amén de Dios, en el así sea de Dios, en que Dios es un sí siempre. Entonces alguien dirá, lo que pasa es que yo le he pedido a Dios que me quite esta enfermedad y no me la ha quitado. Yo le he pedido y han orado, pero resulta que tu camino ahora mismo es esta enfermedad. Porque resulta que todo mundo en este mundo pasa por enfermedades. Y al final, todo mundo, si no acabó por un accidente, acaba por enfermedades.
¿Sí? Todo mundo. O sea, no hay quien no termine por enfermedades. Eso, incluso el anciano termina por enfermedades porque se ha degradado su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que creemos que si yo soy creyente, si yo creo en Dios, quiere decir que Dios tiene que quitarme todas las situaciones adversas que tengo. No, no. Decía, no sé lo que han visto, Todopoderoso 2, decía que cuando habla con la esposa que quiere dejar al esposo porque cree que está loco, porque cree que es un segundo Noé, etc. Y el que hace de Dios le dice, ¿usted cree que cuando una persona pide a Dios compasión, Dios le va a mandar rayos de compasión o le dará la oportunidad de ser compasivo? Cuando una familia pide amor para la familia, ¿Dios le va a mandar puros sentimientos de amor a la familia o le dará la oportunidad para ser amorosos? Se refiere a esto. ¿Por qué la enfermedad? Porque es la oportunidad para ser agradecidos. Porque es la oportunidad para ser agradecidos con la vida y valorar la vida. Porque es la oportunidad para comprender a otros. Porque es la oportunidad para comprender que la vida yo no soy el dueño de ella. Para comprender que esta vida aquí en este mundo pasa muy rápido. Y que esta vida, al ser perecedera, no es definitiva. Es decir, hay 1000 realidades y 1000 cosas por las cuales cada persona atraviesa lo que atraviesa. De hecho, cada uno atraviesa lo que tiene que atravesar. Todos nosotros. Y aquí el problema no es que se cure o no, es cómo leo este signo de los tiempos desde la fe, desde Cristo. Y esto es lo que está enseñando Pablo a la comunidad de Corinto. Cómo leer los signos de los tiempos, las situaciones. Porque si Pablo, que era un aventajado apóstol, imagínense, y casi se muere 3 veces en la barca que se le hundió, los intentaron matar. Si fuera como mucha gente piensa, que el que cree en Dios no le va a pasar nada, entonces Pablo no tuvo que haberle pasado nada de eso. Hubiera sido unos viajes de mar liso, sin ninguna ola, donde todo el mundo se hubiera abierto. Pero es que no es así. No es así. Y de hecho, cada experiencia que nosotros tenemos son las que necesitamos. ¿Para qué? Para descubrir los obstáculos que ponemos a la presencia del amor. Por eso vivimos lo que vivimos. Todo es para que descubramos los obstáculos, no los de los demás, los míos. Los obstáculos que yo pongo a la presencia del amor. ¿A qué presencia del amor? A la presencia del amor con mayúscula, en este amor que soy yo con minúscula. A la presencia del amor en el amor. A darme cuenta que soy amor, como el Padre es amor, porque soy imagen y semejanza del amor. Por lo tanto, tengo que ver en mi vida qué obstáculos pongo para no aceptar que soy amor. Para no aceptar que soy santo, santa. Esos son obstáculos. Y esos obstáculos son los que me permiten entonces juzgar a los demás y no amar a los demás. ¿Sí? Bien, dice Pablo, por mi vida, testigo me es Dios de que, si todavía no he ido a Corinto, ha sido por miramiento a ustedes, por bien, porque estoy pensando en ustedes. No es porque he querido fallarles, no es porque soy no, es por miramiento a ustedes. No es que pretendamos dominar su fe. ¿Ve? Miren, no es que queremos dominar su fe, ¿sí? Es una tentación de todas las religiones, dominar la fe de la gente. Y el camino de la religión, de la nuestra también, no es dominar la fe, es ser un mapa para llevarnos al terreno. Es decir, un mapa que nos muestre cómo llegar a la interioridad mía. Y en esa interioridad mía, vivir la experiencia de la presencia del amor. Para entonces poder llegar a los otros sin juicios, sin condenas, solo en el amor, la compasión
y la misericordia de Dios. Ese es el camino. El camino no es culpar a los demás, no es hacer un cúmulo de problemas y estar culpando a los que lo hicieron o a los que lo están haciendo. El camino siempre comenzará por el principio, por mí mismo. No puedo resolver situaciones externas o que yo veo externas a mí si primero no las resuelvo en mí mismo. Porque lo que veo externamente a mí es lo que llevo por dentro siempre. Solo es un reflejo. Es que para mí el problema es este. Entonces es que cuando yo estoy muy molesto con un problema, porque el problema es este, y eso me agobia y me irrita y me molesta, porque en realidad eso lo llevo por dentro. Y lo odio en mí. Y como lo odio en mí, lo oculto en mí para no verlo. Entonces lo veo en los demás. En psicología se llama proyección psicológica. La proyección psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo no quiero dominar su fe, sino que contribuimos, ya no se, no, comienza en singular, yo no quiero dominar la fe, su fe, sino que contribuimos, Silvano y Timoteo conmigo y todos los demás, a su gozo, pues se mantienen firmes en la fe. Es decir, lo que yo quiero no es dominar su fe, lo que quiero es que ustedes estén en gozo, en verdadera alegría, en verdadera paz. Bien, entonces ahí cerramos este capítulo 1 de la segunda epístola o carta a los Corintios y miramos a ver si hay algunos de los participantes de las plataformas si tienen preguntas o intervenciones que decir. Hay una por aquí, dice, a ver, dice, la oración nos ayuda para hacer lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros hemos creído que la oración es para que Dios se sensibilice y haga lo que nosotros queremos. Exactamente, exactamente. Fíjense que ya San Agustín, en el siglo IV después de Cristo, lo decía. Decía, gran orante no es aquel que quiera decirle a Dios lo que él quiere, sino oír lo que él le dijere. Es decir, nosotros no oramos para decirle a Dios lo que nosotros queremos, sino para escuchar lo que Él quiere, lo que Él nos diga. Y si lo que Él nos está diciendo siempre es amor, siempre, entonces yo me abro a orar, es abrirme al amor, es abrirme a la paz. Y deseo entonces para la humanidad esa misma paz. Muy bien. Aún, dice segundo, en las situaciones adversas podemos vivir el reinado de Dios. Y es una hermosa oportunidad para evangelizar. Exactamente, exactamente. Es decir, cualquier oportunidad, cualquier situación, si la sé leer desde la fe, entonces será un momento de reino, será un momento santo. Y a mí me ha tocado mirar personas que han vivido situaciones muy duras y desde la fe han visto el momento santo en ese momento de sufrimiento. En ese momento de sufrimiento. Me viene a la mente solamente un hombre que conocí joven, 32 años, 2 hijas, que se infectó con el SIDA. Él no era creyente, él no era de iglesia, pero esa enfermedad lo llevó a la iglesia y él ya cuando estaba en los últimos días de su vida terrena, me dijo, yo doy gracias a Dios porque por esta enfermedad conocí el amor de Dios. Y murió en paz. Días antes de haber muerto le di la comunión. Yo era diácono. Entonces, ¿qué pasa? Que es como miro. Si miro desde el mundo, es decir, desde el ego, desde las interpretaciones humanas, la fe la veré de manera errónea. Por eso entonces desde la fe me peleo, desde la fe juzgo a los otros que no creen como yo, desde la fe me creo mejor que los demás, porque le estoy viendo desde el mundo, no desde la verdad. Cuando veo desde la fe verdadera, desde Cristo, desde el Espíritu Santo, solo reflejaré lo que es Dios mismo. Compasión, consolación, misericordia, ternura, bondad,
amor. Por eso es tan importante esto que dice Pablo, abrirnos realmente a lo que Cristo enseña. A veces hacemos tanto énfasis en esto, en lo otro, pero lo que Cristo enseña, eso no lo enseñamos. El amor al prójimo verdaderamente, el amarnos los unos a los otros, la primacía del reinado de Dios, la primacía del amor, de la ternura, la búsqueda de los alejados, de los pobres, enfermos, etc. Eso lo dejamos a un lado. Entonces, por eso es necesario siempre volver al punto central, que es Cristo. Recomenzar desde Cristo Jesús. Y volver realmente a Jesús. Hoy por hoy hemos dicho otras veces, hay todo un esfuerzo de intentar volver al Jesús real, al Jesús arameo, no al Jesús griego, no al Jesús latino, no al Jesús español, al Jesús arameo, que nos dirá muchas cosas que no hemos entendido bien sobre él. Otra intervención dice, así como Silvano, Timoteo y Pablo no pretendían obligar a sus comunidades con sus mensajes, solo deseaban que se abrieran a las enseñanzas de Cristo, donde prevalece el amor y su misericordia. Claro, el camino nuestro es anunciar el reinado de Dios, es anunciar el amor, porque el amor nunca se impone, el amor siempre propone. Entonces, esto es importante saberlo y vivirlo. El anuncio del reino es anuncio del amor que llama al amor. El anuncio del reino, el anuncio del evangelio es el amor que llama al amor, para que el amor se dé cuenta que es amor y ayude a otros a darse cuenta que son amor. El amor siempre llama el amor para que se dé cuenta que es amor. ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces damos por obvio el tema del reino, damos por obvio el tema del amor, damos por obvio el tema de la ternura, y por darlo por obvio se nos olvida. Y entonces en las comunidades cristianas se está peleando por las añadiduras. Estamos persiguiendo las añadiduras. Es que lo que pasa es que la pobreza, y hay que comenzar a hacer actividades por los pobres. Sí, está muy bien, claro, hay que auxiliar a los pobres. Es que el problema es la drogadicción, el problema son la gente que está lejos, sí. Pero ¿cómo resolver esto si todo esto es parte de añadiduras? Lo fundamental es el reinado de Dios. Por eso dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, la única manera de resolver las situaciones de la humanidad hoy, de las parroquias hoy, de las comunidades de hoy, no es atacando los problemas afuera y atacando a los que supuestamente causan los problemas afuera de mí. La situación está en asumir, en convertirnos al reino de Dios, en dejar reinar a Dios en nuestras vidas. Y cuando dejemos reinar a Dios en nuestras vidas, todo lo demás vendrá por añadidura. Y les pongo un ejemplo, Zaqueo, que tantas veces lo he destacado como ejemplo. Zaqueo, siendo jefe de publicanos, siendo un judío que cobra impuestos para Roma, es odiado. No puede ir al templo, pero igual a él no le importaba nada de eso ya. Él era rico y él expoliaba a la gente, le robaba a los pobres, hacía lo que le daba la gana. No le importaba a nadie. Pero el día que Jesús lo ve y sus miradas se encuentran, y Jesús lo invita a su casa y él lo acepta en su casa, ese día se pone de pie. Y ese día se pone de pie porque al encontrarse con Jesús, al dejar entrar a Jesús en su casa, que es la vida misma, entonces su corazón se pobló, su mente se pobló de gente, y por eso ahora descubrió a los pobres. Por eso va a decir, ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres.
Jesús no lo regañó, es que eres un malvado, eres un malo. No, no, Jesús se quedó en su casa. Jesús le mostró el amor del Padre. Jesús se encontró como amor con el amor. Y él se dio cuenta que era amor. Y se daré la mitad de mi bien a los pobres. Y si a alguien le he robado, que era mucha gente, claro, le restituiré 4 veces más. Eso es el encuentro con Jesús. El encuentro verdadero con Jesús nos hace ver a Jesús en los demás. Nos hace reconocer a Jesús en todos y en todas. Por eso la importancia de recomenzar desde Cristo, que es desaparecida. Por esa razón es tan importante recomenzar desde Cristo, abriéndonos al reinado de Dios. Porque si nos abrimos al reinado de Dios, todo lo demás vendrá solo. A Zaqueo, Jesús no tuvo que obligarlo a ayudar a los pobres. No tuvo que ir a darle una paliza a todos los cobradores de impuestos. Jesús invita a Zaqueo a dejarlo entrar. Zaqueo lo deja entrar, y esa entrada de Jesús, esa entrada del amor de Dios en él, lo hace reconocer ese amor para amar, para compartir y para darse. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos das, por invitarnos a dejarnos convertir por tu amor, por tu reinado, que podamos día en día seguir esa palabra y hacer la vida en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les invitamos próximamente a seguir con su programa bíblico existencial. Mil bendiciones.